Bienvenidos a Economía en Breve número 157 con lo más relevante del entorno económico y un poco más. Esta semana se extendió la inquietud por el brote del llamado coronavirus, que luego de comenzar en la ciudad de Wuhan, en China, se ha extendido a varias ciudades del mundo y está comenzando a tener efectos perceptibles sobre la marcha de los mercados. En nuestra gráfica de mercados accionarios puede verse una fuerte baja de 2.86% en el promedio de los 10 mercados que seguimos y que sigue a otra semana de pérdidas también más o menos relevantes. Hay mucha incertidumbre sobre el impacto que este brote epidémico podría tener sobre la economía de diferentes países y del mundo, pero las medidas que ya están tomando para tratar de controlar el problema está interrumpiendo la normalidad en las actividades productivas. Entre otras acciones, se han suspendido las operaciones de varias compañías que operan en China y se han cerrado algunas fronteras a personas y mercancías procedentes de este país, lo que hace previsible un impacto negativo y de magnitud nada despreciable en la actividad económica de China. Hasta que el contagio no se contenga y no se cuente con una vacuna, la inquietud y la disrupción en la actividad económica continuarán aumentando. Esperemos que pronto se contenga este problema y se encuentre la vacuna. Cabe notar que los mercados accionarios registraron ganancias considerables e inusuales desde mediados del año pasado, por lo que estas reducciones todavía podrían considerarse como una toma de utilidades. Me llamó la atención, por cierto, que el Banco Central de China está pensando inyectar liquidez para apoyar a los mercados financieros, tratando de limitar los ajustes que se ven venir en los precios de los activos. Ya hemos comentado que el desempeño de los mercados accionarios en el último año y medio ha estado fuertemente afectado por los cambios en la postura de política monetaria, especialmente de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Permítanme aquí un comentario un poquito técnico y lo dejo como pregunta. ¿Será posible que exista una burbuja en los precios de los activos financieros que está siendo alimentada por la política monetaria de los bancos centrales y que cada vez se hace más frágil? Nuevamente lo dejo como pregunta, pero habría que reflexionar si la política monetaria es realmente la respuesta a todos los males económicos, ya que es fácil generar con ella distorsiones y problemas de moral hazard en los mercados. Nuestro mercado accionario se comportó de manera parecida a los demás, perdiendo 2.29%, como podemos ver en nuestra gráfica, a pesar de que la firma del nuevo Tratado de Libre Comercio por parte del presidente Trump se consideró como una excelente noticia. Nuestro tipo de cambio regresó a mostrar volatilidad, como pueden ver en esta gráfica, perdiendo 0.26% en la semana para terminar en 18.84 pesos por dólar. Por otro lado, la mayoría republicana en el Senado en Estados Unidos logró evitar la participación de nuevos testigos en el juicio de impeachment al presidente Trump, confirmando que la absolución del presidente puede estar a la vuelta de la esquina. Habrá que ver cómo lo ocurrido cambia la dinámica política en Estados Unidos, por un lado en la composición del Congreso en la elección de noviembre y por otro lado en la actuación del propio presidente Trump. Algunos analistas señalan que conseguir la absolución hará que Trump haya demostrado que puede salirse con la suya y que tiene un poder mucho mayor a lo que podría llevarlo a tomar acciones todavía más por encima de la ley en su intento por reelegirse. Por cierto, ya encarrilado electoralmente, Trump retomó la estrategia que tanto le funcionó anteriormente, señalando que México está pagando por el muro y seguramente vendrá más presión para nuestro país. Pasando a México, el INEGI dio a conocer que el Producto Interno Bruto, que es la suma de todos los bienes y servicios que se producen en el país, se contrajo 0.3% real anual en el cuarto trimestre, acumulando 3 trimestres de caída, como podemos ver en las barritas de esta gráfica. Las tres grandes divisiones del PIB mostraron debilidad, destacando la caída de 1.8% real anual en la producción industrial, un crecimiento apenas perceptible de 0.2% en los servicios y un crecimiento de 1.9% en el sector agropecuario. En esta siguiente gráfica de largo plazo pueden ver que en todo el año el PIB se contrajo 0.1% real anual, pero si quitamos los periodos de crisis importantes aquí señalados, resulta el peor desempeño de la economía en más de 25 años. Miren, los datos nos muestran que algo no está funcionando como debiera y que habría que hacer un ejercicio de reflexión, especialmente por parte del presidente, para que comience a escuchar a muchos de sus funcionarios que entienden bien de economía para revertir algunas de las decisiones y acciones que están produciendo malos resultados. Mientras esto no ocurra, es previsible que la economía continuará atorada y deteriorándose.
Me preocupa que el presidente insista en que no hay crecimiento económico, pero hay desarrollo y bienestar abajo, refiriéndose a los segmentos de personas con menores ingresos. Como economista me siento comprometido a decir que esto no es así. Dicho de forma llana, cuando hay una contracción en el PIB, esto quiere decir que hay menos bienes y servicios a disposición de la población, y la experiencia nos enseña que cuando esto ocurre son las personas de los segmentos de menores ingresos las que más padecen y sufren. Ojalá de verdad que los economistas bien preparados del gabinete insistan en su deber de explicarle al presidente para que vea la necesidad de hacer algunos cambios para reactivar el crecimiento de la economía. Esto es muy importante. También en la semana hubo otros indicadores relevantes, como la balanza comercial, que presentó un superávit de $5,820 millones en el año. Desde el 2012 no se observaba un superávit en esta balanza. En diciembre hubo una sorpresa positiva en la balanza comercial por el lado de las exportaciones, que mostraron tasas de crecimiento positivas tanto en las petroleras como en las manufactureras, luego de que habían mostrado tasas negativas en los meses previos. Las importaciones se contrajeron debido a caídas en las de bienes de capital, que reflejan la reducción continua en la inversión, y en las importaciones petroleras. En esta siguiente gráfica puede verse cómo se ha abierto la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, y que una caída en las importaciones es la que explica el superávit comercial en mayor medida. Las exportaciones de manufacturas, que representan ya el 88% del total de las exportaciones, se debilitaron notablemente en los últimos meses del año pasado, como puede verse en esta gráfica. Las importaciones, por su parte, comenzaron a desacelerar en la segunda mitad del 2018 hasta llegar a tasas negativas durante el 2019, que en el caso de las importaciones de bienes de capital fueron especialmente dramáticas, como puede verse en la línea azul de esta gráfica. Las importaciones de bienes intermedios, que son los insumos utilizados en la producción y tienen mucho que ver con el ritmo presente de la actividad económica, continúan cayendo, y en su promedio de 3 meses, como pueden ver aquí en esta gráfica. Especialmente notable ha sido el cambio en nuestra balanza petrolera, que luego de ser superavitaria por muchos años, a partir del 2015 se vuelve deficitaria. Esto quiere decir que compramos al resto del mundo más productos petroleros que lo que les estamos vendiendo, especialmente en el caso de gasolinas. Las cifras de actividad financiera de diciembre mostraron resultados mixtos, diríamos. Por un lado, hubo un repunte ligero en el crecimiento de la captación, tanto en depósitos a la vista como a plazo, como pueden ver aquí en esta gráfica. Pero por otro lado, el crédito perdió fuerza, especialmente el destinado a empresas y personas físicas con actividad empresarial, que en esta gráfica pueden ver en las barritas. Mientras que el destinado a la vivienda se mantuvo creciendo a tasas importantes, y el destinado al consumo desaceleró un poco. Las ventas minoristas repuntaron un poco en noviembre para crecer 2.1% real anual, que es una tasa todavía un poco débil, mientras que las ventas mayoristas en esta otra gráfica continuaron cayendo a tasas importantes. Por otro lado, las finanzas públicas presentaron un déficit menor al programado aquí en el cuadro en el penúltimo renglón, y un superávit primario que excluye el gasto de intereses, que el superávit fue mayor al programado en el último renglón de este cuadro. Si bien estos resultados son importantes para mantener la estabilidad macroeconómica del país, hay que notar que los ingresos tributarios, especialmente la recaudación por ISR e IVA, se cayeron y quedaron lejos de lo programado. Esto se explica por la debilidad de la economía, que fue más profunda a la que se esperaba. En esta lámina pueden ver un cuadro donde Hacienda presentaba su estimación de crecimiento económico para el 2019 comparado contra el mercado de acuerdo a varias encuestas. El resultado observado, que ya comentamos hace unos momentos, fue una caída de 0.1% en el PIB de todo el año, que quedó muy lejos de la estimación original de Hacienda y de los analistas del mercado, lo que repercutió justamente en la caída de los ingresos tributarios. En esta siguiente gráfica pueden ver que la recaudación por IVA y ISR, que son la principal fuente de ingresos para el gobierno federal, se contrajeron de forma no vista desde la crisis del 2009. Hay que notar también que el superávit primario se logró al utilizar 125,000 millones de pesos aproximadamente del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales, el FEIP, que desde luego está para eso, pero que con ello se reduce el colchón para los próximos años.
Otro factor en la consecución de las metas fiscales de este año fue la notable contracción en la inversión física del sector público que pueden ver en esta otra gráfica y que es uno de los factores que explica la fuerte caída en la inversión total de la economía. Para este 2020, Hacienda vuelve a hacer su presupuesto con un crecimiento de 2%, pero ahora el promedio de analistas está anticipando 1% en las últimas encuestas y es probable que este pronóstico comience a bajar en las siguientes. Esto quiere decir que el presupuesto estará estresado, apretado desde el principio y que muy probablemente se requerirá seguir utilizando recursos del FEIP y de nuevos recortes al gasto público para alcanzar las metas fiscales de este año. Si a ello sumamos las presiones que se ven venir en Pemex, que no ha logrado cumplir sus metas de producción y la tiene demasiado cuesta arriba para alcanzar sus metas financieras y de producción del año ante la estrategia que han delineado, entonces parece probable que tengamos una baja en la calificación crediticia de Pemex y de la deuda soberana durante el presente año. Miren, hace un par de semanas se publicó en los medios que el gobierno destinaría más de 32 mil millones de pesos al Tren Maya en lugar de los 2.500 millones que se tenían contemplados para hacerlo sin la participación de la inversión privada. Ojalá se reflexionara de verdad sobre lo ocurrido en este caso, que me parece refleja la situación de la inversión en el país. Si el proyecto fuera rentable por sí solo, no habría necesidad de que el gobierno federal gastara nada, simplemente que diera las garantías suficientes para que los inversionistas hicieran lo que mejor saben hacer. Pero la falta de una participación efectiva de los inversionistas en el proyecto nos dice que no perciben que sea rentable o que se tengan las condiciones adecuadas para llevarlo a cabo. Si el gobierno federal insiste en llevarlo a cabo, podría estar desperdiciando una gran cantidad de recursos que hacen falta en otros temas más prioritarios como la salud y la seguridad. Por último, comenzó el proceso de salida del Reino Unido, esto en el entorno internacional, la salida de la Unión Europea, que podríamos decir es un Brexit, pero sin Brexit, ya que la operación económica continuará sin cambios durante el año hasta que se negocie un nuevo proceso y acuerdo de salida. Y por lo pronto, lo único que ocurre es que se retira la bandera del Reino Unido, se retira la participación en el Parlamento Europeo. Ahora dejamos atrás ya el mes de enero, que trajo muchas sorpresas. Tendremos en México los resultados de la primera encuesta de expectativas del año, las remesas familiares de diciembre y las cifras de enero de la industria automotriz y de la inflación. Ya veremos cómo comienza el año la venta interna de automóviles, que nos dará una señal muy importante para el resto de la actividad económica. En Estados Unidos destaca el reporte de empleo del mes de enero, así como los índices del ISM del primer mes del año, y ya veremos cómo sigue evolucionando la emergencia sanitaria mundial por el coronavirus. Y con eso concluimos este programa número 157, ahora en un lugar diferente, nuevamente en el estado de Morelos y con algunos temas aquí de sonidos y de ruidos, pero con la invitación usual a que si les parece útil el programa se suscriban a él, si les gustó este programa que le den like y desde luego que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.